Bienvenidos a Escuela Sabática al Día con Jesús Colán. Jueves 27 de agosto, titulado Triunfo en Cristo. ¿Alguna vez has sentido tanta inquietud por el estado de una persona o quizás por un proyecto que, a pesar de que estabas teniendo mucho éxito, no tenías tranquilidad? ¿Sabes? A Pablo le estaba sucediendo lo mismo. Él se encontraba en Troas mientras esperaba las noticias por parte de Tito de la iglesia de Corinto. Sin embargo, cuando llegó la buena noticia, él estalló de himno de alabanza inolvidable. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Mi querido hermano, quédate porque hoy vamos a descubrir cuál es ese secreto para triunfar en medio de la incertidumbre. Hola a todos, qué alegría encontrarnos una vez más, mis queridos hermanos, en este espacio de estudio de la Biblia a través de nuestra guía de Escuela Sabática. Sean todos bienvenidos y antes de empezar con la lección de hoy, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque en Cristo Jesús siempre tenemos la victoria asegurada. Limpia hoy nuestro corazón para hacer esa fragancia de amor hacia todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y con este gozo en el corazón, mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestra lección para responder el primer bloque y a la pregunta sobre el viaje de Pablo en Troas. Ahora veamos la siguiente pregunta de la lección. Lee 2 de Corintios 2, versículo 12 al 13. ¿A dónde fue Pablo después de escribirles la carta severa? ¿Qué hizo allí? La respuesta es, tras escribir la carta, Pablo fue a Troas para predicar el Evangelio, donde se le abrió una puerta en el Señor, pero debido a la inquietud de su espíritu por no encontrar a Tito con noticias de Corinto, partió hacia Macedonia, según 2 de Corintios 2, versículo 1, 2 al 13. Pablo estaba inquieto mientras esperaba a Tito ver 2 de Corintios 7, versículo 5 al 6. A pesar de esa inquietud, no podía dejar de hablar de Jesús, 2 de Corintios 2, versículo 12, a quien tanto amaba. En ese momento, aún no conocía los resultados de su carta. Estaba ansioso por ver a Tito y escuchar acerca de la reacción de los corintios. La obra de Pablo en Troas fue exitosa, pero no podía permanecer mucho tiempo allí. La solicitud de todas las iglesias, y particularmente de la iglesia de Corinto, pesaba sobre su corazón. Había esperado encontrarse con Tito en Troas y enterarse por él de cómo habían sido recibidas las palabras de consejo y reprensión enviadas a los hermanos corintios, pero se chasqueó. No tuve reposo en mi espíritu, escribió, concerniente a este incidente, por no haber hallado a mi hermano Tito. Partió de Troas y cruzó a Macedonia, donde en la ciudad de Filipos encontró a Timoteo. Elena G. de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 241. Y miren aquí cómo el estudio de hoy nos presenta el lado más humano de Pablo. Pues verán, respondiendo a la primera pregunta, Pablo fue a Troas a predicar el Evangelio y allí se le abrió una gran puerta. Pero al no encontrar allí a Tito con las noticias de Corinto, no tuvo reposo en su espíritu y decidió partir a Macedonia. ¿Saben? A veces nos cuesta entender que los grandes hombres de fe también sintieron ansiedad e inquietud, como muchos de nosotros. Pero
Miren aquí cuál es lo más hermoso en medio de esa pesadez. Es que a pesar de todo, Pablo no dejó de compartir a Jesús. Este es un gran ejemplo en el cual nosotros podemos también hacer lo mismo, ¿no creen? Y miren cómo el folleto nos muestra el cambio radical en el corazón de Pablo cuando finalmente recibe el reporte en Macedonia. Veamos la segunda pregunta de la lección. Lee 2 de Corintios 2, versículo 14 al 17. ¿Cuál fue la reacción de Pablo al encontrarse con Tito en Macedonia y escuchar la respuesta positiva de los corintios? La respuesta es: al escuchar la respuesta positiva de los corintios a través de Tito, la reacción de Pablo fue de profundo gozo y gratitud a Dios, expresando que Cristo los lleva siempre en triunfo y manifiesta por medio de ellos la fragancia de su conocimiento. 2 de Corintios 2, versículo 14. En un estallido de alegría, Pablo afirma que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Versículo 14. ¡Qué declaración tan maravillosa! Un corazón lleno de la presencia de Cristo difunde la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Pablo se regocija en Cristo porque la dolorosa carta dio el fruto que él pretendía cosechar. 2 de Corintios 7, versículos 5 al 9. Esta es una gran victoria. ¡Qué texto tan victorioso, mis queridos hermanos! En respuesta a la segunda pregunta de la lección, la reacción de Pablo fue un estallido de alabanza y profunda alegría. Él utiliza una metáfora militar romana donde menciona que la marcha de la victoria se da cuando el general triunfante desfilaba esparciendo perfumes y fragancias. ¿Saben? Pablo dice en otras palabras: no importa cuán difíciles fueron las pruebas en Troas o el temor en Corinto, cuando dejamos nosotros todo en las manos de Dios, Él nos lleva siempre en el triunfo y hace que nuestra vida despida el olor grato del conocimiento de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y para cerrar este estudio, escuchemos cómo el folleto concluye mostrándonos la diferencia crucial entre un ministro fiel, y un falso maestro. Mientras tanto, en 2 de Corintios 2, versículo 17, Pablo reafirma su sinceridad como apóstol de Cristo. Ver 2 de Corintios 2, versículo 17, capítulo 1, versículo 12. Según este pasaje, lo que distingue a un siervo fiel de Cristo de un falso ministro es que, mientras que este último comercia con el Evangelio por interés propio, el primero predica la palabra de Dios por amor sincero a Cristo. ¡Qué contraste tan oportuno para nuestros días! Mis queridos hermanos, Pablo utiliza el término comerciar o mercadear con la palabra de Dios para referirse a quienes buscan provecho personal, aquellos que buscan dinero o fama mediante las cuestiones religiosas. Pero saben, un verdadero seguidor de Cristo no busca ganancias ni aplausos. ¿Por qué? Porque Él lo hace con sinceridad. Lo hace por el amor a Jesús y la salvación de los demás. Qué lindo, ¿verdad? Y vamos a ver a continuación lo que menciona la pregunta de reflexión para el estudio de hoy. Pregunta de reflexión. ¿Qué te motiva en todo lo que haces, especialmente cuando lo haces en el nombre de Jesús? Y escríbeme allí en los comentarios cuál es tu reflexión con respecto a este estudio. Sabes que me encanta leer y poderte responder, también orar por tus pedidos de oración que escribas.
Si este estudio renovó tu gozo y tu certeza en la victoria de Cristo, compártelo con tu familia y los grupos de tu iglesia. Y recuerda, mi querido hermano, no importa qué tan incierto parezca el camino hoy, si caminas con Jesús, tu historia siempre terminará en un triunfo glorioso que esparcirá la fragancia de su amor. Que Dios te bendiga grandemente y nos encontramos próximamente para el siguiente estudio.